Y si ganaba el sí en la consulta popular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde se iba el país? Este es el canal de Pato Larco. Y acá lo que hacemos es muchas hipótesis que posiblemente se iban a dar o no se iban a dar. Escenarios en el que el país podía verse abocado. Para esto yo tengo mi canal en TikTok, que es Pato Larco y Pato Larco Mentor. En este canal describo muchas cosas de manera corta, pero en YouTube me va a permitir tener un análisis mucho más pormenorizado de qué son los escenarios que podían haber pasado, porque claro, el formato te permite que es algo más grande. Para esto quiero empezar con un análisis bastante crudo, fuerte, sobre qué significa una banda delincuencial. Y para eso te invito a ver todo el video para que veas hasta dónde podía llegar a fraccionarse el Ecuador cuando en las condiciones que estaba se notó la vulnerabilidad que tiene el gobierno de Daniel Noboa. ¿Y qué hubiese pasado con Ecuador? Vamos a analizarlo. Analicemos las bandas delincuenciales. Una banda delincuencial está integrada por una serie de células que se van uniendo en contorno a un líder, a una persona que es la que encabeza todo este aparataje, toda esta influencia a la larga. Pero hay microlíderes, obviamente. Esta persona es un líder duro, carismático, es un estratega innato que obviamente por su condición de líder empieza a reclutar estos grupos, pero para enseñarles algo, un camino diferente, el camino del dinero, obviamente. Y él es el encargado de conocer las rutas, las alianzas, las extorsiones, los puertos, las cárceles, los barrios. O sea, él es el amo y señor de ese grupo, de ese entorno. ¿Correcto? Ahora, ese grupo, ese líder, ¿qué es lo que pasa si es que esta cabeza desaparece? Sus seguidores, sus lugartenientes, sus alfiles, la familia de él, que también esté involucrada en esto, tratan de lograr llegar a ese estaño, pero para eso obviamente hay confrontación entre estas personas, porque claro, no tienen el liderazgo y el carisma y la estrategia que les unió a todos ellos. Cada uno de ellos tiene sus intereses diferentes y esos intereses, sin embargo, de que tienen un denominador común, que es el dinero, pero sus estrategias distan mucho de lo que les une. Que habrán lugartenientes que conocen bastante sobre el tema y que saben de lo que hace su líder, es innegable, pero no siempre van a gozar de la empatía con su rival, porque ese rival va a querer también ocupar el puesto de líder. Entonces, teniendo esto en mente, que el líder es un tipo carismático y sobre todo, recalco, estratégico, porque él es el que arma todo este rompecabezas, vamos a ponerle otra figura. ¿Qué pasa si este esquema delincuencial le ponemos hipotéticamente? Y ahí vamos a hablar un poquito de lo que el canal habla hipotéticamente, habla con doble sentido. Y si a esta banda delincuencial le ponemos nombre de RC y el cabecilla sería un tal Rafael, imaginemos ese hipotético caso. Vamos a ver, la estructura similar. Pero ¿qué pasa que en vez de que este Rafael tenga las rutas, alianzas, extorsiones, puertos, cárceles, barrios, en cambio él tiene la asamblea, poder judicial, poder político, instituciones, fuerzas armadas, policía? ¿Te suena muy concordante, no es cierto? Parece que te estoy contando una historia que la conocemos. Entonces este Rafael llegó a tener ese poder. Este ser tuvo ese poder. Obviamente tuvo la asamblea, el poder judicial, poder político, instituciones, y hasta este momento
hay mucho enraizamiento en estas instituciones de gente que de una u otra manera se vieron beneficiados con el poder de Rafael, sea con cargos, sea con favores, sea con negocios, sea con todo. Por lo tanto, toda esta gente que está enraizada en las instituciones, ¿tú crees que si es que hay o le llega un documento en el cual favorece a la nación y desmerece en cambio al poder político actual de Daniel Noboa, va a favorecerle? Pues no, no lo va a hacer, porque indirectamente dentro de su persona merece el favor? Entonces, ¿qué pasó en el tema de la consulta? En la consulta, este líder cada vez va perdiendo espacio dentro de estas instituciones. La gente está cambiando, la gente está saliendo, las Fuerzas Armadas se van renovando y ya no lo creen, pierde poder. Al perder poder, en cambio, hay un grupo de presión que son los financistas que apostaron para ese poder y que son afines a ese tipo de doctrina. Y esos son los países y los carteles. Países, te hablo como por ejemplo China, debemos a China, Rusia, Irak, principalmente Cuba y Venezuela, y Nicaragua, Bolivia, que son países afines a la ideología de este grupo. Por lo tanto, empezaron a hacer presión sobre este líder. ¿Qué pasó? Pues ya necesitamos el rédito. Tú nos ofreces esto. ¿Y cuál es la mejor estrategia que tiene este líder? El marketing. El marketing que maneja es de sacarse el sombrero. Realmente sabe mimetizarse con la población, sabe hablar lo que el pueblo necesita. A diferencia de Daniel Noboa. Daniel Noboa, su tema comunicacional está muy venido a menos. Hay un video en TikTok mío donde develo cómo es la gestión comunicacional del gobierno. Pero seguimos hablando de este líder, de esta banda. Obviamente su nivel es tan fuerte que logra, a través de una de las sensaciones más dolorosas del ser humano, infundir esa presión que le están dando. Y ese es el miedo. Claro que obviamente el gobierno aporta con un tonelaje de cosas erróneas que le dan la pauta para que este gestor, este estratega, logre manipular y generar miedo. ¿Y cuál es el miedo que generó? Mira tú, a través del miedo, él habló sobre las bases gringas, sobre quitar los sueldos, sobre la plurinacional tan pisoteada, como él dice. Bases gringas, no, pues es perder la soberanía. Quitar los sueldos, ¿cómo nos van a quitar los décimos? Y claro que para eso hubo una infortunada declaración de la ministra de Trabajo, que ella quiso decir otra cosa, pero ellos muy hábilmente descontextualizaron ese tema y lo lograron trastocar a su favor. A la larga, la población tuvo pánico, tuvo miedo. Y todo ese bagaje de miedo sembrado hizo que a la larga la consulta popular perdamos con un tremendo 60% en favor del no y el sí y el sí con un porcentaje muy malo. ¿Qué significó esto? Que había debilidad política y no estaba preparado el gobierno con un músculo político para soportar todo el carril que se le venía. Pero este ejercicio en este canal está dado para esto, para ver qué hubiese pasado si ganaba el sí. Si ganaba el sí, es claramente evidente que el gobierno no hubiese podido soportar todo lo que se le avecina. Y vamos a ir por facetas viendo las 3 etapas de fuego por las que tenía que atravesar. La primera, gracias a Dios, la perdió. Pero ¿qué hubiese pasado si es que la ganaba? Vamos a ver eso. Habiendo ganado el sí, pero débilmente, porque con un 60% lo más seguro
es que hubiese sido un margen muy apretado. ¿Eso qué pasaba? Que en el corto tiempo, en 3 meses, teníamos que pasar a la segunda prueba de fuego, la elección de asambleístas constituyentes. El periodo era corto, la gente estaba representada, no estaba representando al gobierno y hubiésemos tenido una campaña feroz de la Revolución Ciudadana. Recuerden que en 3 meses había que elegir entre 200 asambleístas constituyentes o más, pero dentro de esos 200 asambleístas tenían que ser electos por regiones, por listas nacionales, por cuotas de género, por etnias, situación que el gobierno no estaba preparado. Notamos el tremendo fraccionamiento que existe en la población. Después de salir de un paro, venir a buscar el consentimiento del pueblo, cuando el gobierno venía herido después de una guerra, de un paro, porque mal o bien, es cierto, salió triunfante, pero en toda guerra se sale herido. Era lógico, de aquí a 3 meses, al mes de febrero, cuando la Revolución Ciudadana iba a botar toda su fuerza, todo el dinero que pueda, porque no puede perder este entorno de poder. Con todo eso, iba a pelear con etnias, con género, con regiones, donde está débil el gobierno. Hubiese sido fatal, fatal completamente. ¿Qué implicaría esa fatalidad? Que por lo menos esa asamblea constituyente hubiese estado representando entre un 60 y 70% de escaños a favor de la RC. ¿Qué quiere decir? Que esa asamblea hubiese sido mayoritariamente de la Revolución Ciudadana, siendo una asamblea paralela. Y lo peor de todo, era elegida con voto nacional, por lo tanto tenía mucho más peso que la asamblea actual. Era una asamblea fuerte, ¿correcto? Listo. Terminado eso, pasamos a la tercera etapa, que esta hubiese durado aproximadamente un año o más. Esta tercera etapa ya era la aprobación de la nueva constitución, elegida por estos 60-70% de asambleístas de la Revolución Ciudadana. ¿Te das cuenta eso? Ahí hubiésemos tratado temas de derechos, de economía, de seguridad. Nuevamente los temas donde el gobierno está fraccionado, está débil, porque su comunicación, que puede haber sido buena las gestiones que está haciendo, pero el pueblo no la conoce, el pueblo de a pie me refiero, el pueblo votante, no lo sabe. Por lo tanto, esos temas que se iban a tratar, derechos, economía, seguridad, de plano lo perdíamos. Y a la larga, ¿qué hubiésemos tenido? Un libro, una constituyente pulida a la del 2008, y sería una constituyente Rafael Correa 2.0. ¿Te das cuenta? Una nueva constitución, pero ya pulida y armada y perfeccionada, de la que supuestamente íbamos a cambiar. Eso era de locos. Nos hubiese aniquilado totalmente. Entonces, el momento en que se daba este efecto, esta nueva asamblea con todos los poderes que tenía podía disolver la asamblea actual, disolverla completamente para ella instaurarse como la asamblea única, y como tiene máximos poderes, eliminaban el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, que a la larga este consejo ha servido como un filtro, aunque sea para esa constitución del 2008, era eliminado. De tal manera que lo que decía esta asamblea era ley y se acabó para el Ecuador. Ese momento era la trampa perfecta. Esa trampa ya constituida, ya consolidada, lograba generar el golpe blando. Porque todo esto fue un circo pro Correa. Y este golpe blando, a través de esta trampa, ¿qué nos terminaba dando? Impunidad. Impunidad para toda la banda. Rafael Correa,
Jorge Glass y todos los ministros que se encuentran en México, Venezuela, Cuba, Panamá, Estados Unidos, todos los delincuentes que ahora los estamos juzgando, venía la impunidad, absolutamente. Y con esta constitución, que la repito, Rafael Correa 2.0, pulida, perfeccionada y completamente en contra de lo que haría surgir al país, bajo nuevas reglas. Con esas nuevas se nos venía lo más duro, elecciones anticipadas. Hubiesen encontrado una persona, un cualquier muñeco que represente ahí hasta tener las elecciones anticipadas, y con todo el poder que ellos han generado a través de todo este año, porque ahí sí todos los financistas hubiesen puesto todo el poder económico que necesitan, porque ya saben que su líder, a través del miedo sembrado y fundamentalmente teniendo un pueblo frágil mental. Sí, porque el ecuatoriano es frágil mental, es un tipo que no recuerda las cosas, que no sabe y se lleva por el mejor postor y se atemoriza por cualquier miedo que le infunda. Ese es el ecuatoriano. Lamentablemente así es el pueblo. Y si el gobierno no tiene un equipo de comunicación que logre simpatizar, que logre construir un engranaje con ese tipo de pueblo, como lo tiene la Revolución Ciudadana, estamos en muy serios aprietos. Recuerden ustedes, el miedo hizo que Rafael Correa tenga que gestionar. Este escenario no se dio simplemente porque dentro de su obsesión de ganar y ganar que tiene el líder este momento, debido a la presión de los financistas y algo muy básico y muy importante, la Revolución Ciudadana se está quebrando. Sus lugartenientes, sus alfiles ya no confían en este liderazgo. Ellos quieren ocupar el sitial, pero lamentablemente este ser todavía maneja una fuerte capacidad de congregación en la persona, sabe hablar el idioma del pueblo, lo que hace que sea muy difícil todavía eliminar a este personaje. Y no hay una figura visible que la quiera reemplazar, no existe. Lamentablemente su sucesora no llega a cuajar dentro de la confianza de las personas. ¿Por qué? Porque Ecuador está acostumbrado a tener un mandamás, un capataz. Esa es la población ecuatoriana, así como lo era en su entonces Rafael Correa. Han llegado seres bastante endebles como Guillermo Lasso, Yamil Maguad, que son referentes más democráticos, pero no cuajaron en el ser. Se dilucidaba su poder cuando ya tenían que llegar, cuando ya tenían que trascender para que mantenerse en el poder. No lo pudieron hacer. Tiene que haber un tipo Nebot, por ejemplo. Ese es un referente de los que habla, grita, insulta. Es el típico capataz. Daniel Noboa no es igual. Por lo tanto, vean la fragilidad que está pasando. Entonces, una final reflexión. Ecuador se salvó, decididamente se salvó. ¿Por qué? Los dos grupos de poder, tanto Daniel Noboa como Rafael Correa, apostaron a ganar. Los dos querían ganar, necesitaban ganar. Tanto Daniel Noboa para robustecer su poder y se creyó ganador con un supuesto 60%, que ahora sabemos que el pueblo no tenía eso. Por lo tanto, su equipo comunicacional y su equipo de encuestas es pésimo, y eso nadie lo sabía. Pensaba que iba a ganar ampliamente, se le volteó la tortilla. Y Rafael Correa, a través de todo su aparataje político, unido a Pachacútiga, a los sindicatos y a todos los grupos afines, tenían la presión también de derrocar al gobierno. Pero el tiro al final, el destino dio en el blanco, y es que un Ecuador surja. No se evidenció
las debilidades del gobierno y la presión que tuvo Rafael Correa de ganar las elecciones sí o sí, hicieron que se apresure, porque si él daba más fuerza al sí, miren todo lo que ganaba. Él ganaba el poder, pero fue tanta su obsesión, porque sabe que cada día que pasa va perdiendo terreno. Fue tanta su obsesión que apostó también a ganar. Los dos apostaron a ganar, los dos perdieron, pero el país salió adelante, gracias a Dios. Les agradezco mucho por ver este canal hasta el final. Por si acaso quieren conocer sobre el tema de marca personal y generar negocios a través de tu contenido, anótame en la bandeja, asesórame y nos ponemos en contacto. Muchas gracias.